Hola, ¿qué tal, profesora? Mi nombre es Danilo Leiva y a continuación vamos a explicar el mapa conceptual que se ve en pantalla, que corresponde a nuestra unidad número 5 de nuestra asignatura Género Interpretativo. Bueno, como titular, yo puse acá Género Interpretativo y la explicación de la noticia. Bueno, para comenzar, quise colocar acá como primer concepto, como concepto madre, podríamos decir, periodismo o género o periodismo informativo, como yo puse acá. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que en un principio el periodismo informativo era el que predominaba, ¿cierto? Donde una noticia era entregada, se contaba tal cual como era, sin mucha adjetivización, eh, y más que nada se informaba tal cual pasaron los acontecimientos. Pero en 1923, la revista Times, eh, bueno, fueron dos periodistas de la revista Times, Harry Lux y Britton Haden, quienes se dieron cuenta de que había que entregar las noticias más organizadas, ¿cierto? ¿Para quién? Para el hombre ocupado. El hombre cada vez estaba, ¿cierto? Teniendo menos tiempo para enfocarse en una noticia, y estas debían ser explicadas de otra manera, ser interpretadas de otra manera, es decir, entregar un trabajo un poco más hecho, un poco más elaborado a la opinión pública. Bueno, estos periodistas se dan cuenta de aquello y empiezan a generar lo que hoy se conoce como el género interpretativo de una noticia. Bueno, a raíz de esto nacen o vamos a analizar tres conceptos muy importantes dentro de la interpretación de las noticias, que es actualidad, importancia noticiosa interpretativa y proyección social. Bueno, de actualidad nosotros quisimos destacar, o yo quise destacar más que nada, tres conceptos, tres puntos. Interés público, difusión en prensa, ya sea escrita, radio, TV, internet, y novedad. El interés público tiene que ver, tal cual como lo dice la palabra, con que exista un interés de la opinión pública por una información, ¿no es verdad? La noticia debe ser actual, debe tener interés público para que pueda trascender también, para que no muera rápidamente. Tiene que tener novedad. ¿A qué me refiero con esto? A que una noticia puede ser nueva o también puede estar la opción de que una noticia ya conocida nosotros podamos entregarle un nuevo punto de vista. O sea, algo nuevo, ¿cierto? Algo novedoso de una noticia que ya se conoce. Y eso también va a responder a la gente a un porqué, ¿cierto? A por qué está pasando esto y a explicarlo un poco de mejor manera. Obviamente, este tercer punto que está acá tiene que ser difundida por la prensa, como dijimos, escrita, puede ser radio, TV, internet. Luego, la importancia noticiosa interpretativa. Básicamente responde, aquí pusimos, a un porqué, ¿cierto? Sabemos que en el género informativo se basa básicamente en el qué y en el quién. También aparece el cómo, el cuándo y el dónde, pero el qué y en el quién es básicamente el periodismo informativo. Bueno, el género interpretativo se enfoca en responder el por qué, ¿no es verdad? Y de esto también hemos sabido mucho con algunos textos clásicos de la literatura, ¿cierto? O sea, de la literatura y del periodismo. Como lo fue, por poner un ejemplo, lo que hizo Truman Capote con A Sangre Fría, que él quiso responder un porqué de un acontecimiento, de un hecho noticioso. Bueno, y ese porqué él lo respondió en más de 300 páginas con el libro Sangre Fría, ¿cierto? ¿Por qué estos asesinos, eh, digamos, mataron a sangre fría a una familia? Él siempre supo que había un porqué. Bueno, ese porqué tenía que ver un poco con los rasgos psicológicos de aquellos asesinos. Así que es muy importante esto en una noticia interpretativa. Los antecedentes, el archivo noticioso, esto que lo aprendimos mucho en su curso, profesora. La recopilación de antecedentes, armar un archivo noticioso es fundamental. ¿Por qué? Porque las noticias no nacen y no mueren en un día, ¿cierto? Tienen una secuencia de hechos, se le van agregando cosas, se van quitando cosas,
y todos los días aparece algo nuevo, así que es muy importante antes de redactar tener el archivo noticioso para que quede mejor elaborada la noticia. La proyección social, informaciones que den que hablar, ¿cierto? Cómo se proyecta una noticia socialmente. La noticia tiene que dar que hablar en la opinión pública, tiene que tener un desarrollo, no puede ser muy limitada en cuanto al desarrollo, no puede, como decíamos antes, no puede morir en un día, sino que debe tener un desarrollo. Y esto también es importante, debe trascender socialmente. Por ejemplo, si una noticia tiene tintes políticos, estamos hablando de política, ojalá trascienda a toda la sociedad y no solamente a un nicho político, ¿no es verdad? Vamos a bajar acá un poco el mapa o subirlo el mapa. Bueno, todos estos datos, todos estos conceptos, estos elementos los va a llevar un trabajo madre, ¿cierto? Que es el reportaje, que también nosotros lo vimos en nuestro curso. El reportaje va a llevar todo lo que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el trabajo más completo del género interpretativo y es el que contiene todos los elementos antes vistos. Obviamente, además del reportaje, también existen otros trabajos que también los pudimos realizar en nuestro curso, que fue la crónica interpretativa, que acá hay dos conceptos fundamentales, que acá tiene que ver con los periodistas, con los profesionales creativos, ¿cierto? Y también se refiere al estilo, a la claridad, a la precisión, a la concisión, en la forma de escribir, ¿cierto? En la forma de redactar, con detallismo y con naturaleza. Así que eso se pide, bueno, en el reportaje, en la crónica, en la entrevista, pero básicamente el periodista debe ser creativo en la crónica interpretativa porque es más rápida, debe salir en pocas horas, sino en minutos. Así que esa es el reportaje y la entrevista quizás tienen más elaboración. Esto debe ser más rápido. Por eso se habla de periodistas creativos. La entrevista interpretativa también la pudimos ver y es muy interesante porque nos sirve mucho para, sobre todo esto, cuestionar al poder a través de una entrevista. Depende de qué preguntas le hagamos a un político, a un personaje que ocupa un cargo de poder. Y pusimos el ejemplo, me recuerdo bien, en los foros de Mónica Rincón. Mónica Rincón con sus entrevistas cuestiona mucho al poder. Y esta herramienta nosotros no la podemos perder para esto, para cuestionar al poder. Para llegar a eso tenemos que conocer todo lo del entrevistado y debemos prepararnos muy bien. Son cosas que no pueden quedar al margen, ¿no es verdad? Bueno, profesora, me excedí en el tiempo, estoy claro, pero bueno, se me hizo imposible poder explicar el mapa en menos tiempo. Ojalá se haya entendido, ojalá sirva, ojalá responda a lo que usted solicitó en las instrucciones. Y bueno, me despido. Mi nombre, como le dije en un principio, es Danilo Leiva y será hasta la próxima oportunidad, profesora. Chao, chao, muchas gracias.